Betty también quiere que entiendan que eso es parte de este programa, que las frustraciones es algo que entendemos que va a suceder. Lo que queremos hacer es más que nada darles esa experiencia para que ustedes puedan saber o conocer un poco de lo que los alumnos van a tener de experiencia en el campamento. If you encounter any technical issues or have questions that you're unable to resolve, we encourage you to reach out to our dedicated support team by typing help in the chat. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda técnica, si pueden poner ayuda o help en los mensajes en el chat. Ya veo algunas preguntas ahí. Si pueden poner help, así les dice a Mary que necesitan ayuda y ella los va a mover a un cuarto con ayuda técnica. When you type help, we will put you in touch with tech support breakout room. They are here to assist they're here to assist you and provide you guidance whenever you need it. Remember, we are all learning together, and the focus is on exploring and engaging with the content rather than achieving perfection. Entonces, como ya dije, cuando ustedes ponen ayuda o help, los van a llevar a un breakout room que tiene ayuda técnica. Queremos que ustedes, queremos reconocer que esta experiencia es para poder tener esos recursos y ver los recursos, pero la meta no es perfección o hacerlo perfecto. So let's embrace this opportunity to learn how to grow and have fun without the pressure of frustration. Take your time, ask questions in the chat, and feel free to seek assistance when necessary. We are here to support you every step of the way. Sí, entonces estamos aquí para tomarlo lento, a no frustrarnos, y si necesitan ayuda, por favor, es importante que ustedes entiendan que estamos aquí para ayudar. Thank you for your understanding, your patience, and participation. Together, let's create a positive and empowering learning environment. Enjoy the rest of the session, and remember, this is a no frustration zone. Muchas gracias por su paciencia, y quiere recordarles que es una zona sin frustración. Aquí estamos para divertirnos, y para tener una experiencia nueva. Awesome. Tonight, we have the pleasure of introducing one of our partners who is passionate about transforming education through technology. It is with great excitement that we welcome Ed for Tech to our virtual event. Ed for Tech is an innovative, I'm sorry. Let me stop. It's okay. It's kind of funny because it's like what I'm about to say. Mary quiere presentar a nosotras, las representantes de Ed for Tech. Somos una compañía que se enfoca en la tecnología y en hacerlo accesible para todo tipo de alumno. Ed for Tech is an innovative and forward-thinking organization that is dedicated to revitalizing the way we approach teaching and learning. Their expertise lies in leveraging the power of technology to create engaging, interactive, and personalized educational experiences for our students of all ages. Sí, entonces lo que está diciendo Mary es 100% correcto. Nosotros somos una compañía que queremos poder llegar a cualquier tipo de alumno usando una pedagogía que está a base de robótica y codificación y tecnología, y de ahí vamos aprendiendo más y más sobre otras materias. We are truly fortunate to have Ed for Tech as our presenting company tonight.
and we look forward to gaining valuable insights and inspiration from their expertise in educational technology. It feels so weird saying all of this for myself. Um, que les dice Mary que les da mucho gusto poder presentarnos y tenernos involucrados en este programa virtual. Y le estoy diciendo a Mary que me da mucha pena porque nos está diciendo muchas cosas muy buenas sobre nosotros, pero también a nosotros nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Miss Vivian Rodriguez will be leading. She's also our translator. Will be leading the Halo Code Spanish session. Miss Rodriguez has been a STEM educator for many years, primarily in Texas. Which brings her most joy is taking her classroom experiences to produce engaging and relevant content for all learners. Ms. Rodriguez will be assisted by Chanice Torres. Ms. Torres is just beginning her engineering career, but loves creating videos and educational content and was instrumental in creating the slides that you'll be viewing today. Sí, Mary está presentando a nosotros, Vivian Rodríguez y Shanice Torres. Nosotras juntas hicimos esta currícula para ustedes. Yo antes era maestra y uso esta experiencia para poder ofrecer muchas experiencias accesibles para todo tipo de alumnos. Y yo no podría hacer mi trabajo sin Shanice Torres. Shanice Torres está empezando su carrera de ingeniería y le interesa también haciendo videos y editando videos. So without any further ado, let us warmly welcome Ed for Tech and embark on an enlightening journey together. Y lo que estoy diciendo es que ahora es mi turno para empezar esto y vamos a estar juntos en esta aventura juntos. Y muchas gracias, Mary, para esta introducción, esta presentación. Muchas gracias. There's some questions for you too, Mary, in the chat, just so you know. Right. Muy bien, muchas gracias a todos. Y si podemos estar en modo de silencio, por favor, eso sería bueno, nos ayudaría mucho porque luego solo me van a escuchar a mí. I'm sorry, Vivian. I don't read English. I'm Spanish. Is it possible? Okay. If it's a question like you think multiple people might have? I think you talked about one of them. Okay. I think you mentioned the bus earlier. The bus notification. Okay. Oh, okay. I see the one about the child. Is that so? If you have any specific questions, please feel free to email me at MERI. Do you want to put in the chat and I can translate it for you? Okay, thank you. Si tiene alguna pregunta, Mary les va a poner su dirección electrónica. Y parece que tenemos el intérprete, Brian. Yes, good afternoon. Yo soy el intérprete de español. Good afternoon, Spanish interpreter for today. Oh, okay. Awesome. Brian, you work for the county? Yes, PGCPS, the OIT office. Okay. Thank you so much for your services. And helping us out. Okay. At the end, we're going back to the general session. Do you mind being my interpreter? Okay, of course. Do I stay in the room or do I just remain in the main session? Because that's why I came here late, because I was helping out with leading the parents into the breakout rooms. Oh, okay. Hopefully we're 30 minutes in, so hopefully we should be good now. So if you want to stay in there, okay. I'll stay here just in case. Okay. Okay, awesome. Thank you. Mm-hmm. Gracias, Brian. You're welcome. Perfecto, ahora vamos a empezar
hagamos un juego digital. Si estuvieron con nosotros el año pasado, hicimos algo muy similar. Tenemos 5 partes de la sesión hoy. Voy a hacer una introducción. Vamos a descargar la aplicación Mblock. Vamos a crear un juego y vamos a hablar sobre cómo seguir esos pasos en la codificación y vamos a terminar con una conclusión. Como acaba de decir Mary, al final los vamos a pedir que regresen al breakout room, pero por ahora vamos a estar aquí con Shanice y con Vivian. Ahora, la razón por qué estamos haciendo este programa con ustedes es que queremos que los alumnos, queremos que sus hijos y hijas sientan que son parte de la solución de los problemas del mundo y locales. Necesitamos tener más ingenieros y científicos y matemáticos de distintos experiencias, de distintos países, de distintos idiomas, porque solo con esa diversidad vamos a poder encontrar soluciones creativas que aún no se han encontrado. Y ahora les voy a dar una introducción sobre el Halo Code. Y ¿saben qué? No creo que, perdón, voy a darles la opción del el sonido. Ahí está. Ok. Y ustedes me avisan si lo escuchan. This is our Make Block Halo code, designed especially for the current coding education. It is a wireless single-board computer. We just embedded 12 programmable RGB LEDs, a motion sensor, 4 touch sensors, a programmable microphone, a micro USB outstandingly performing a Wi-Fi module, etc., onto an incredibly small circuit board. No, smaller. No, smaller than that. Yes, that's small. So, you can learn to code with it anywhere, anytime. Starting with Mblock, everyone can code by just dragging and dropping the command blocks. It's as simple as stacking building bricks. By featuring a microphone module, you can also use Halo code to perform AI speech recognition. Green. Through Mblock's integrated Google machine learning application, getting started on artificial intelligence is very easy. First, you teach Mblock to recognize different objects, and then program specific reactions made by Halo code accordingly. 3, 2, Without connecting to the internet, you can make use of multiple Halo codes to set up a local area network. Or by connecting your Halo code to Wi-Fi, you can further apply cutting-edge technologies like IoT to create simple and smart home devices. Perdón, parece que parece que tenemos aquí otra página que se está enseñando. Vamos a ver qué. Oh, no sé qué acaba de pasar, pero está bien, lo puedo volver a enseñar este video. Parece que alguien estaba enseñando su presentación. ¿Se vuelve a ver? Ok, vamos a empezarlo de nuevo, pero disculpa. You can learn to code with it anywhere, anytime. Starting with Mblock, everyone can code by just dragging and dropping the command blocks. It's as simple as stacking building bricks. By featuring a microphone module, you can also use Halo code to perform AI speech recognition. Green. Through Mblock's integrated Google machine learning application, getting started on artificial intelligence is very easy. First, you teach Mblock to recognize different objects, and then program specific reactions made by Halo code accordingly. 3, 2, Without connecting to the internet,
You can make use of multiple Halo codes to set up a local area network. Or by connecting your Halo code to Wi-Fi, you can further apply cutting-edge technologies like IoT to create simple and smart home devices. Thanks to the outstandingly performing RAM and the dual-core microprocessor, Halo code is powerful enough to run several programs simultaneously. With 2 short programs in MBlock, you can, for example, create an art installation of a kitten that blinks and wags its tail at the same time. It makes coding easy, even if your project is intricate. With just a click, you can effortlessly convert the command blocks to Python to get yourself ready for text-based coding. Halo code also integrates various sensors. You can utilize the motion sensor to design a wearable fitness watch for step tracking, or make use of the touch sensors for a desk lamp. It empowers creation to be a way of life while having fun. Halo code encourages everyone to create fun projects and to experience the wonders of electronic technologies using both hardware and software. Yes, this is Halo Code by MakeBlock. Todas las posibilidades de proyectos que pueden hacer usando esa computadora, microcomputadora. Aquí están todos los las distintas habilidades de esta computadora. Se van a dar cuenta que al medio hay un botón, hay un micrófono y vamos a estar usando el micrófono para el juego de hoy. Esto es todo lo que viene en ese paquete de Halo Code. Es una caja que es cuadrada, pero no tan gruesa. Así es, gracias. Así se ve como la de Erika. Gracias, Erika. Lo que vamos a necesitar de la caja es el Halo Code, que sería la computadora redonda, las pilas y el soporte de las pilas. Esos 3. Solo esos 3. Gracias, Shanice. Perfecto. Lo que vamos a tener que hacer es poner las pilas, tenemos que instalarlas y tenemos aquí un video de cómo se abre ese compartimiento. Lo voy a volver a enseñar, pero así en grande. Gracias, Shanice, por hacer ese video. A ver si alguien tiene aquí alguna duda. Ya veo todos instalando sus pilas. Muy bien. Muy bien. Ahora ya cuando estén instaladas las pilas. We have Ajá, someone who go wants ahead. to see it again. Entonces, yo le ponía otras pilas, ¿eso está bien? Si le pongo Está otra bien. diferente. Ok, Ujú, gracias. claro que sí. Entonces, la tapa se mueve hacia el lado, no para arriba o para abajo, sino hacia el lado. Así, como ve a Shanice.
De izquierda a derecha. Gracias. Gracias, Shanice. Ya que tengan las pilas en el comportamiento, va a haber una conexión a la microcomputadora. Y Shanice está enseñando dónde se prende. A ver si me ponen a ver. ¿Qué estoy diciendo? Y si se pueden poner en modo de silencio, por favor. Es en un lado sí. Hay dos, va a ser en el que es como plastiquito blanco, ¿verdad, Shanice? Um, there's two. Ajá. Where there's a 0 and a 1. In the middle of the 0 and 1. Entre el 0 y el 1. Sí pueden ver a Shanice, la tengo de 0, entre 0 y 1. En ese va a ir de la pila. Oh, perdón. Para David, sí ve ahí entre el 0 y el 1. Gracias, Shanice. Entonces, Shanice, ¿qué sucede cuando lo conectas y prendes la pila? Se va a ver una luz. You see this light. Si ven una luz, significa que está instalada las pilas. Están listos para jugar con su computadora. Microcomputadora. Muy bien. Ya los veo listos. And if it's not turning on, you could also plug in the Halo code into your computer through the USB. Sí, si no hay una luz puesta, entonces sí lo pueden conectar a su computadora. ¿Y si no tenemos computadora? ¿Está parpadeando una luz azul? No. ¿Y la conexión está entre el 0 y el 1? Sí. Ok. Ahora. You could also plug it into any power that you could plug in the USB. So a phone charger that you can plug in USB. Si tiene algún cargador de celular, solo necesita el enchufe que es de USB, el cuadrado. Me sé que tengo uno por aquí, de ejemplo. Permiso. Perdón, creo que tiene que apretar el botón negro que trae encima la batería también para que lo pueda encender. Sí, ya es, lo apretamos, pero no. No. O ha de ser que las baterías no tienen carga, ¿puede ser? No, están bien. Ya cuando lo conecté, la luz empezó. Eso. muy bien. Oh. Gracias. Ya cuando lo conectó es cuando empezaron las luces. Gracias. Muy bien. Sí se ven las luces muy bonitas en su reductor. Gracias. Vamos a ver, tenemos mensajes. Listo. Gracias, Catherine. No funciona. Y si no funciona, ¿qué se puede hacer? Podemos verificarlo en un segundo ya empezando la codificación. Podemos verificarlo. Si quiere poner ayuda en el chat. Cheque las baterías a ver si están bien conectadas, porque el mío no funciona. Funcionaba. Ok. Gracias, Alba. Hola, el color de la luz de mi niña es
anaranjada con azul, ¿eso está bien? Está bien. Ujú. Ok, gracias. A usted. Y quiero que se imaginen en una clase vamos a estar, bueno, nosotros no vamos a estar ahí, pero la instructora o instructor va a estar ahí. Ahorita es un poco difícil usando algo virtual, pero si pueden, si estuviera yo ahí con ustedes les podría ayudar un poco más. Ahora, para seguir adelante, les quiero dar un ejemplo de uno de los juegos que se pueden hacer usando el code. Shanice, tú hiciste estos juegos, ¿verdad? Yes, yes. Están muy cute. I like them. Me gustan mucho estos ejemplos. Entonces, esto es algo que pueden hacer ustedes usando su aplicación que vamos a descargar. Ahora vamos a descargar Mblock. Look how great that was. ¿Sí tenemos una pregunta, Adriana? Sí, hola. Hace un momento me sacó del meeting. Nos quedamos en lo primero, en lo de las baterías y eso. Ajá. Oh, ok. Parece que ya está listo. ¿Ya instalaron las pilas? Sí. Oh, Perfecto. No hemos pasado más de eso. Solo hemos instalado las pilas. Sí, me salió y me costó entrar nuevamente porque decía que ya había llegado al límite de personas, de 300 personas en la reunión. Lo Pero no sé por qué me lamento. sacó porque yo ya estaba ahí. No, quién sabe. El Zoom tiene en mente sus propias ideas, yo creo. Bien Sí, raro. lo lamento si tiene algunas problemas técnicas, pero gracias por preguntar y voy a repetir, si necesitan ayuda individual, por favor poner ayuda en el chat y así automáticamente van a ir al cuarto donde les va a dar ayuda un representante de advertising. Okay. Entonces ahorita tiene que descargar la app. Sí, es lo que vamos a hacer ahora. Usando su dispositivo, si pueden, por favor, usando su cámara, pueden descargar la aplicación de Mblock. Si tienen un iPad, si tienen tableta de Apple, van a usar de la izquierda. Si tienen Android, van a usar la derecha. Shanice me acaba de decir que para descargarlo en las tabletas de Android, les van a dar muchas preguntas sobre la seguridad de la aplicación. ¿Sí? ¿Tiene alguna otra duda? Escucho a alguien que no está en modo de silencio. una pregunta. ¿Los niños tienen que tener ahorita mismo una tablet o una computadora con ellos? Puede ser con su celular. Sí, porque él no tiene tablet ni computadora. Se puede descargar en un celular. Ok. Y Adriana, parece que usted también tiene una pregunta. ¿No? Ok, perfecto, gracias. Muy bien, entonces, Shanice, ¿nos puedes decir otra vez qué son todos los pasos para pasar la seguridad de Android? Yes, so when you have to scan the QR code with your camera and then open the link. And when you do that, click download and allow all of the permissions. Ok, entonces se tiene que usar la cámara. Si tiene como un Samsung o algo que sea de Android, se tiene que descargar y les tienes que confirmar todos los tipos de, ¿cómo se dice? De seguridad, los privilegios de seguridad. Brian, am I saying that okay? Yes, that's correct. Okay, thank you. Entonces, si alguien tiene Android, solo tengan eso en mente, que les va a dar muchos pasos de seguridad. Se pueden aceptar
y ya en aceptándolo se va a poder descargar la aplicación. Es un poco menos, es mucho, voy a decir mejor, es mucho más corto el paso con una tableta o celular, cualquier dispositivo de Apple. ¿Tenemos alguna otra duda? Escucho que alguien se quitó del modo de silencio. ¿Melanie? Melanie. ¿Usted tiene una pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Nosotros estamos aquí con un montón de cables que yo ni sé qué hacer con estos cables rojos, azules. No se van a usar esos cables, no se preocupen. I like how it glows. Una pregunta, ¿el logo de la aplicación es un osito panda? Sí, es un osito panda, así es. Se va a ver como lo que está en mi pantalla. Hola, una pregunta. ¿Sí? Yo lo estoy descargando desde... Hija, mira. Un momentito que se me quedó. Yo lo estoy descargando desde el celular de mi nena, un iPhone. Y no sé si tengo que poner por su seguridad que es menor o me pongo que... O pongo que sí soy mayor. No sé qué hacer. Oh, Shanice, what do you think they should do when it comes Con to el the iPhone. age verification because of the iPhone? Como la va a usar la niña, eso por seguridad pregunto. So put no, you're on mute, by the way. Should I tell her to put on, does it matter, do you know? It does. I don't think it really matters. Oh, okay. Yeah, I mean, but since she's the adult, you can just say that she's like over the age. Okay. Si usted va a estar con ella cuando esté usando ese dispositivo, puede poner que sí es mayor de edad, pero no creo que haga alguna diferencia porque es una aplicación para alumnos. Ok, gracias. Gracias. Jefferson, ¿tienes una pregunta? Sí, la aplicación a veces trae un robot. Sí, la aplicación sí puede usar con un robot, sí, así es. Ok, gracias. Sí, claro. De hecho, es lo que hice yo hoy, hace varias horas. Estuve haciendo esta aplicación con un robot. ¿Alguna otra duda? ¿Pudieron descargar? Disculpe, yo acabo de llegar a la casa y mi hija apenas empezó a hacerlo, pero apenas puso la batería en la cajita, pero no sabe cómo seguir. Está bien. Ahorita lo más importante es descargar esta aplicación. Si tiene un dispositivo Apple, va a usar la imagen a la izquierda. Si tiene un dispositivo Android, va a ser la imagen a la derecha. Y lo que estaba describiendo hace rato es que cuando uno tenga un dispositivo de Android, va a haber muchos pasos de seguridad que tiene uno que confirmar. Solo para que todos sepan eso, porque no va a ser tan fácil como descargar y ya. Vas a tener que confirmar todos los pasos de seguridad. Ya puedo mirar a la gente. Permiso. Gracias. Entonces, Sí, claro, gracias. yo estoy tratando de conectar mi Halo por Bluetooth a mi teléfono, pero no me deja. Sí, vamos a llegar a eso en un rato. Gracias. Sí, ahorita voy, tengo esos pasos. Hola. Ajá. Y este es el donde me meto. Aquí es donde me meto. Sí, este es el app. Perdón, no veo. Sí, ese es el app. Muy bien. Ok, ese es. gracias. Muy bien. Hello. Mérida, ¿tiene alguna pregunta? Hello. Sí, tenemos una pregunta. Pues nosotros estábamos probando andamos probando de agarrar el código de email para verificación, pero no se manda. No nos ha caído. Ok. Parece que no tenemos esa experiencia con algo así. ¿En qué dispositivo está? Un iPhone. En un iPhone. She doesn't need to create an account. You can close out of here to go Sorry, back. I misunderstood that. No es necesario, no es necesario hacer esa cuenta. Si quieren cancelar eso o devolverse a la página que estaba antes, regresar. Y ya lo agarramos. Gracias. Muy bien, sí, gracias a ustedes.
Disculpe, ¿cómo cómo se agarra a descargar la aplicación en una computadora? Oh, una computadora. Tenemos otra. Shanice, can you put the link for that in the chat? It's For in the computer? next slide. Okay, perfect. Ahí vamos a seguir. Gracias. Gracias, Shanice. Yes. Okay. Hello? Aquí está. Yes? I don't know if you have to use the watch or not. Oh, this time we will not be. Last year we did. Wait. We can't download the app. Like, it doesn't let us. Oh, what kind of device are you on? I'm on Android. An Android. Okay, so you're going to have to accept a lot of those security privileges. Is that right, Shanice? Am I saying that right? Yes. You have to say that it's okay to download, and then open up the file. And then when you open up the file, then allow the permission for it to download and block. So yeah, do you have it asking you right now? You could just say download anyway. It's downloading, and I press download, and okay, so you might have to just wait for it to download, and then once it finishes, open it up. Oh, I think it finished. Okay, then press on the Yay. file. I'm allowing it to search for sources. Yes, Okay, allow. I'm installing the app. Yes, that's perfect. Yes, you're there. Excuse me, is this the right app? Ese es el correcto. That's the right app. You got it. Okay. Y Vilma, ¿tienes alguna pregunta? Díselo otra vez. Sí, es que me sale que tengo que conectar como un dispositivo, pero no puedo. Ok, ahorita vamos a llegar a ese paso. Okay, Ahora que hemos descargado, ahora que hemos descargado la aplicación o en nuestro dispositivo de Apple o dispositivo de Android, tengo aquí también la página, el link para computadoras. ¿Tenemos alguna otra duda, Melanie? Yo tengo una pregunta. Ahora, ¿qué hacemos con esto? O sea, yo no sé qué hacer con esto. Perfecto, ahí vamos, ahí voy. Ahora que hemos descargado la aplicación, vamos a poder controlar esos colores que Melanie nos está enseñando en su cámara. Gracias. Pero se puede. Oh, perdón. ¿Cómo? Disculpe, ¿A dónde voy a descargar eso? O sea, no sé, yo no sé qué puedo hacer. Eso va a ser o en su celular o en su tableta. ¿En celular? Necesita eso. ¿Me puede descargar? Disculpe, no podemos ver las cámaras. A ver. Oh, a ver. ¿Esto es lo que está pidiendo? No, así las cámaras de los que están hablando, así los que están hablando. Oh, ok. Entonces se me hace que esa es una opción en Zoom para poder, la verdad, en Zoom está una pregunta técnica de Zoom, se me hace que sería mejor si ponen ayuda en el chat. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mil disculpas, acabo de salir del trabajo y no pude conectarme antes. Quería saber si hay alguna manera yo sé que están grabando el meeting, si hay algún link o algo donde yo lo pueda ver completo para tener más idea de toda la información porque apenas me voy conectando. Claro que sí, esta sesión se está grabando. Por ahora hemos descargado la aplicación mBlock en nuestros dispositivos y hemos instalado las pilas en nuestra computadora. Ok, excelente. ¿El dispositivo tiene que ser cualquier dispositivo o algún dispositivo que mi hija usará en el campamento? Puede ser cualquiera por ahora. Excelente, gracias. Sí, a usted. Ahora vamos a ver cómo se usa esta aplicación. Shanice, is it okay if I play this now?
Okay. Hello. Hi, yes. Do we build the watch because we just got in? So do we like build the watch? We're not building the watch for this session. If you'd like to after, you can feel free and build that later. Okay. All right. Thank you. Oh, that was my country. Hago la pregunta de nuevo, ¿y este montón de cables para qué son? Para cambiar los colores. Sí, eso es para otro proyecto, no es para este proyecto. Okay. Ahora, Cherise tiene aquí los pasos para poder empezar en su dispositivo un proyecto de codificación. Entonces, si nota, lo primero que hace es escoge coding a la mano izquierda. En algunos de sus dispositivos, ¿cómo se dice? La página es azul. Es lo que acabo de ver en algunos de sus dispositivos. A la mano izquierda es coding. Y luego va a hacerle clic en el símbolo de sumar. Y luego van a escoger Halo Code, que está aquí en esta página. Y así vamos a poder controlarlo. Y lo más importante es ponerle en el checkmark, en la mano derecha hacia arriba de la página. Y ahora para conectarlo usando Bluetooth, van a hacerle clic en el símbolo de Bluetooth que está rojo, que significa que no está conectado. Van a usar Connect. Van a darle acceso a Bluetooth. Y luego van a escoger a regresar a codificación y la B ahora va a estar en azul. Hola, ¿puede repetir ese paso, por favor? Claro que sí. Es encoding, el signo de sumar, Halo Code, el checkmark, la B roja, conectar, acceso a Bluetooth y luego regreso a codificación, back to coding. En la computadora se va a ver así. Disculpa. Qué Aquí complicado es. me está diciendo que use un robot. No, van a elegir el Halo Code, que es la computadora circular. A mí no me da esas opciones, a mí solo me da una opción. Solo uno, ok. Entonces se me hace que esa es otra aplicación. Shanice, is that MakeBlock, maybe? Is he on a tablet or phone or on a computer? So that you can show the step ¿En qué dispositivo? Estamos en un teléfono Android. En an Android. So, and it's only showing up a robot. I mean, can you go back and ask him if it looks the same way? The app. Oh, okay. ¿Se ve así su aplicación en su Android? Sí, así es como se mira. Así es como se mira. Y después cuando presiono ese Cody Basics, no me... en devices. Cuando presiono ese botón no me da la opción de algún otra cosa. Solo Okay. Sí, va a ser coding debajo de basics. Ok. Ok, gracias. Sí. Ajá, claro. Gracias. Okay. Perfecto. Disculpe, estoy en un dispositivo Android y cuando pongo a Halo Code,
y pongo conectar, me sale esto. Sí, tienes que ponerle checkmark en el de arriba y de abajo. Except both of them. Ujú. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna Excuse otra me? duda? Yes. So when I click the Halo code, it doesn't like bring me in. So you clicked nothing on Halo happens. code. Can I see Yes. your screen if you don't mind? I don't see you anymore. Where'd you go? Where'd you go? Jeffrey, Unfortunately, I don't see your screen anymore, or I don't see you. You were there a second ago. Excuse. Ponerlo para que mire la cámara ahí. Para que ella mire Sí. el teléfono. Ay, ya lo veo. Perdón. ¿Me puede enseñar su dispositivo? So like I click the screen and I click Halo code and it doesn't like do anything. Oh, there is a check mark on the top right. If you press that, then that'll take you back to coding. It's just it's checking. It's checking. I'm pretty sure. Sorry? It's checking it, I think. Oh, maybe it's downloading it. So it has to download all the different components for Halo code, all the different blocks. So you've got to click on Halo code. It's going to download the different blocks for Halo code. And then you're going to, in the top right, you're going to press the check mark. It's just like, it's like glitching. Okay. If you have glitches, if you don't mind going to the, putting help in the chat so we can figure out what's going on there. Because it might be the app that's glitching on you. Okay. All right. Thank you. Gloria, ¿tiene alguna duda? Disculpe. So every time I go into it, sometimes out of the like randomly, it would just clash on the phone. Oh, okay. So I'm not really sure what's going on with the app there. If you want to put help in the chat, so that way someone can give you one-on-one assistance with that. Because that sounds tricky. Sounds frustrating, and this is a no frustration zone. How do I connect the thing to the computer? To the computer. Okay, so if you're on a computer, then you should have a cable that would connect it. Is that right, Shanice? It should come with the cable, right? If I'm not mistaken. Does he need to download the app or what they're saying? Oh, is the question is the question related to like physically connecting it or how to connect it using the application? Physically. Oh, physically. So you have a couple options. Yeah, so you can plug in the Halo code. There's a USB in the kit, and so you could you can plug it into the Halo code, and then through the USB plug it into the computer. And then thank you. You're welcome. In the next step, it should go over how to connect the Halo code on your computer. Awesome. No. Thank you, Shanice. And then Damaris. Sorry, Damaris had their hand up. So basically, I already connected my Halo code, and now do I press keep coding or do I press keep coding? Keep coding. That's right. Did I press keep coding? Yes. Okay. Press keep coding. Yes, Damaris. Estoy aquí en mi computadora y me enseña esto. Sí, usted está usando con la computadora y parece que Shanice dice que en uno de los siguientes pasos va a enseñar con la computadora, que sería en este video. Okay. Se ve así, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Ya conectamos esto a la computadora. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ahí? Ahí voy. Ese es el siguiente paso. Gracias. Muy bien. Gracias. Yo bajé la aplicación, pero no puedo lograr conectarla con el Bluetooth. Okay. Entonces, si puede, por favor, poner ayuda y así les puede dar ayuda en el cuarto de ayuda técnica. Perdón. Matthew.
A mí me está diciendo que ponga la tablet cerca del device y lo Ajá. pongo cerca y nada pasa. Ok, igual y no está encendido. Sí, ahí Esto no está encendido. Oh. Pero lo podemos hacer. Vaya, ahí está. Oh, Lo ya. tenía apagado. Lo tenía apagado. ¡Yay! Muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Ajá. Ahora vamos a crear un juego. ¿Sí, Gloria? I have it on. I'm in the app, but before I can do anything, like my screen is just glitching out like this. Can you put it up a little bit closer to your camera so I can see the glitch, please? Oh, I see. I see. I don't know what's going on with that screen. That does not look good. Maybe put help in the chat and we'll see if maybe somebody knows the source for that kind of glitch. Because I don't waiting. Shanice, do you know? It's like the light is going up and it's just flashing. The screen is flashing. Also, every time I just go in, that just happens after I just stay in just for a little bit of time. How about, maybe what could help is if you restart your phone. That could probably help. I'm trying to put help in the chat, but it doesn't let me. And my problem is I remember how I said I connected it. Mm-hmm. So it right when I started, like when I put a code in, I just took me out of it, and then it like disconnected it from Bluetooth, and then like connected it again and disconnected me. Again. I don't know what to do, and it's just hard. Oh, I'm so sorry. Well, what we can do for now is actually build the code for the game, and then when you get to camp, we can figure out what's going on with that Halo code, and then you can actually connect everything together. So if it's okay with everybody, we can go ahead and go into coding. And I just realized I'm saying this in English. Ahora lo que podemos hacer es enfocarnos en la aplicación y en la creación el código, el programa para el juego. Y luego ya después de crear eso, cuando los alumnos vayan al campamento, podemos ver qué es lo que está sucediendo con el microcomputadora. Ani, lo veo que ahí con la mano puesta, Ani. Oh. Ani? Uh-huh. Yes. It shows when I put this, it doesn't show a check mark anywhere for me. Oh, so you can't connect either one of those two? Can you press any one of those two buttons in the bottom? I press enable Bluetooth, it does nothing. And I press and if I press this button right here, it only sends me to the app info. Okay. So I think you might want to go to the breakout room for specific help because it might be specific to your tablet. I'm so sorry, Annie. Are you able to send them to that breakout room? Because I can't personally. I can see if I can. Let's Hola. see. Sí, hola. Sí, soy el papá de Amy. Tenemos problemas para instalar en la computadora el primer paso. Tenemos ya bajado, pero lo ponemos aquí que se conecte y los tira a otra página que tenemos que bajar, dice. Oh, ¿en qué tipo de dispositivo o computadora está usando? En la de la escuela que ella usa. ¿Es Chromebook? Sí. Oh, it's a Chromebook download. Well, I'm sorry. What was the No, the question is that when he's downloading it on Chromebook, and when he downloads it, it sends him to. It sounds like a page on a browser. Is that should be the way Chrome work? Cuando lo manda a otra página, se ve como esta. A ver it's que like tengo uno aquí. Store. It's like their app store on the. Oh, it's their app store. But, after he downloads it, you should open it and you will.
Sí, no. Ya cuando se descargue, lo va a poder abrir, lo va a poder, va a ser accesible en esa página donde está. Sí, nosotros estamos, bueno, ¿cómo es que para que la pueda ver usted, no? Excuse me? Yes. If it's in the school Chromebook, you can't do it. Oh, so it's not giving you the permission to download it on your school Chromebook. Yeah. Shanice, I don't know if I've ran into that. Okay. Do you have a phone that you can download the app? Yeah. Yeah. Sí. Is it iPhone or Android? Android? Okay. So you will have to scan the QR code. The QR code. Can you, can you go back there? The one for Android. If you scan that one. Okay. It's because the school doesn't have that and the downloads because they only have a few stuff in the app store and from the school one. Because I tried it before so I opened mine right before when I got it because I didn't know when we were supposed to do it. So when I was trying to download it on my school Chromebook, Go there. it wasn't you couldn't only do it from the browser. Thank you so much, sweetheart. Cynthia? Perdón, una pregunta. Sí, claro. Yo había escuchado que había que conectar el cable de USB. Entonces ya bajamos la aplicación y mi hija ya pudo jugar y todo. Pero cuando Perfecto. cable... Eso es solo para los que están usando computadoras. ¿Para qué? Eso, porque yo lo dejé enchufado y empezó a calentar. Entonces digo, algo estamos haciendo mal. Entonces no, esto solo para los que usan la compu. Sí, así es. Excuse me? Gracias. Give me a second. Annie's had his hand up for a little bit. If you don't mind, give me a second. Annie, still having the same issue? Your hand is still up. No, sorry, I forgot to put it down. Oh, okay. Thank you. Just checking. Brenda García. Hola, mi hijo está usando un dispositivo Android, pero de este paso no hemos avanzado. Oh, de poder conectarlo al Halo Code. ¿Está encendido? No, porque le pongo le pongo connected y de ahí me manda a este paso. Sí, ese paso significa que lo va a arrimar, lo tiene que tener cerca a la computadora Halo Code. ¿De esta forma? ¿De esta forma? Algo así, que esté cerca. Ok, lo vamos a intentar. Ok. Ahora vamos a empezar a crear un juego. ¿Ustedes conocen este juego de Flappy Bird? Sí. ¿Quieren construir uno de Yes. ustedes? Yes, I You wanna know build one? Okay. Yes. Let's go ahead and build a Flappy Bird game. Okay. Did I skip something? No. Okay, good. En sus cajas tienen un papelito que dice Fly a Balloon. Así, Shanice los tiene. Gracias, Shanice. En su caja. Hola, buenas. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Llegué tarde a la reunión, lo siento, y no entendí si la aplicación había que descargarlo en el teléfono o en la computadora de la escuela. Puede ser, parece que no se puede en la computadora de la escuela, entonces se va a tener que usar el celular. Ok. Ahora, Shanice. Es el link que está en el mensaje, ¿verdad? Parece, a ver, parece que Shanice sí puso los pasos. Gracias, Shanice. Sí, está en Es está en el esa. chat. Ok, gracias. Sí, claro. Disculpa. Tengo una pregunta. Sí, claro. Yo me desconecté en el paso 2. Pues no sé qué hacer de ahí. Ok, vas a descargar la aplicación de mBlock que está en el chat
Shanice acaba de poner el link en el chat. Ese link te va a mandar a esta presentación, a cómo descargar y seguir los pasos conmigo. Lo que vamos a hacer ahora es crear un juego como el que está en mi presentación. Que es muy parecido al Flappy Bird. Lo que vamos a utilizar. ¿Cómo se conecta el Halo Code, esta Halo Watch, con el dispositivo? Si ya tiene la aplicación descargada, va a haber una B roja. Va a hacerle clic o tap en la B roja y ahí va a seguir los pasos para conectarlo. Ahora, yo no veo Señale eso. dónde te quedaste. Ahorita le enseño a dónde me... Ok. Y también puede poner ayuda. Sí. Sí, lo veo. Ok. La B está donde tiene, a mero arriba de tu dispositivo. Dice Halo Code y hay una B roja. Si le hace tap en la B roja, les va a dar la opción de conectarlo usando Bluetooth. Ahora vamos a usar estos 3 bloques. Jefferson. Una pregunta. A mí no me está conectando el Bluetooth de mi teléfono Android. Ok. Igual y tiene el Bluetooth. No sé si lo tiene prendido o apagado en su celular. Pero verifique, por favor, verifique que esté encendido. Ahí busca eso. El Halo Code. Entonces vamos a usar estos 3 botones. Pulsar el botón para siempre. El anillo LED muestra 100%. Esos son los 3 bloques que vamos a empezar. Y aquí están los pasos de cómo crear ese código. Disculpe una pregunta. Los niños que no van a lograr usarlo, porque por ejemplo estoy intentando conectarlo y dice que no tiene acceso al Bluetooth, mi Bluetooth está encendido y todo, y ya bajé la aplicación. Cuando intento emparejarlo con mi teléfono, dice que no hay acceso del aparato. Entonces, los niños no logran usarlo ahorita. Cuando ellos vayan al campamento, ¿va a haber otra vez quien les explique otra vez? ¿O tienen que llevarlo ya activado? No lo tiene que llevar activado. No lo tiene que llevar activado. Lo puede hacer después. Sí, lo lamento. Y si quiere ir al breakout room, que es de ayuda técnica, por favor, aprovecha ese recurso. Pero ya le dimos, pero como el problema es que no empareja con el dispositivo, el teléfono, y es un Android. Entonces el problema no sé cuál es. ¿Me entiende? Porque dice no tiene acceso al aparato, porque me aparece en el Bluetooth, ¿verdad? Le doy emparejar, que es la palabra que aparece en español. Cuando le doy emparejar para que se conecte el teléfono con el aparatito, dice que no tiene acceso al aparatito y me saca definitivamente. De la aplicación de Amblock. Y la aplicación vuelve atrás y me vuelve a dar que le dé start para conectar el Bluetooth y empieza el proceso otra vez. Entonces, no creo que lo logre usar en este momento. Ay, lo lamento. No, se me hace un problema muy raro, muy extraño. Yancy. Perdón, una pregunta. Perdón, Yancy tenía su mano puesta. ¿Sí, Yancy? Sí, yo tengo una pregunta. Mi hija va a salir de vacaciones fuera del país y ella regresa hasta el 16 de julio. Quería saber si no había problema que ella vaya al campamento el 17. La verdad, yo no soy encargada del campamento. Sería una pregunta para Mary Robinson. Ok. Claro. Sí. Disculpe, yo tengo otra pregunta. Sí. Me metí a la aplicación, lo descargué y luego me dice me tira 5 bloques. ¿A cuál me tengo que meter? Aquí está. Déjale enseño aquí los pasos. Por favor. En la mano izquierda hay la opción de eventos. De ahí va a hacerle tap, va a mover
el bloque when button is pressed, cuando el botón está pressed. It's in English, isn't it? Y luego un para siempre, forever. Y adentro el LED ring shows 100%. Lo voy a volver a enseñar. Evento, cuando el botón. Brian, I'm spacing out on press. ¿Esto tiene que estar conectado con el reloj? No, la verdad se puede hacer todo esto sin conectar al reloj. Ok. Gracias. Pulsar el botón. Pulsar, that's like to push. Oh, pulsar. Sí, pulsar, hacerle. pulsar. Gracias. Gracias, Jenny. Pulsar. Una pregunta, Okay. una pregunta. ¿Sí? Mire, ya me sale esto, pero no sé qué debo hacer. Ahora arrímalo a la computadora. ¿Así? Ajá. Ya. Y si quiere voltearlo para que pueda ver la página, I'm blanking out on screen now too. Sí. La pantalla, perdón, la pantalla. Oh, la pantalla. Okay, está. Sí, si lo quiere arrimar y así lo más cerca lo mejor, porque va a estar usando el signo de Bluetooth. Jefferson? Mami, necesito baño. No, ok. No. Okay. Ahora en las pestañas van a escoger variables, va a ser anaranjado. Le va a hacer clic en crear un variable y le van a poner N como el variable. Brenda, ¿una pregunta? Sí, es cuando sale conectar aquí en el Bluetooth. Ajá. No, desde aquí no ha avanzado, no ha avanzado. Siempre se queda así trabado, no avanza. Ok. ¿Y qué pasa si escoge el X y así podemos seguir haciendo la codificación y después lo podemos conectar? Pusiste X y salió esto. Puse X y salió esto. Ok. Ahora vamos a ir hacia atrás, a la mano izquierda arriba, hacia atrás, y vamos a hacer la codificación sin conectarlo. No pasa nada si no está conectado, podemos hacer el programa y luego lo podemos conectar después. Okay. Gracias. Damaris? It says, totally I put the letter N, but totally it says for all spirits or for this sprite. For all sprites. Escoge para all sprites. Go ahead and choose for all sprites. Okay, thank That's you. a new one. I'm lost. Ya iba a decir. Fine, thank you. Empezamos a construir el programa. Ajá, sí. Disculpe. Ajá. Yo me quedé en la parte cuando pusieron el código forever. De ahí no sé qué hacer. Aquí está. Oh, sorry. This is it right here. Este es, right, Shani? Sorry, I just switched between English for you and Spanish. I did it switched. Aquí está esta codificación. Va a usar al pulsar el botón para siempre, that forever. Fija N al volumen del micrófono. El anillo muestra. Y va a poner la variable N. Pero el dispositivo me lo pone en inglés. En inglés. Okay. So it's going to say when the button is pressed. Y creo que lo tengo aquí. When button is pressed, forever. Yo llegué hasta la parte de forever. Okay. And then LED ring shows. And then that's where we left off. Excuse me. Is it for all devices in this one? This tutorial? Yes. For all sprites. ¿Lo viste? Ahora tenemos el variable N. I have a question. Uh-huh. I'm still lost in the part where we had to put when button is pressed, and then I didn't get the other part from there. So it's right here on my screen. It's going to be when the button is pressed, forever,
And then you're going to bring this on the orange, here on the left, the orange, set N2. Fija, N-A. I can't find the set block. Like, you know where it says set? It's in I can't variables. It's in orange variables. Orange. I don't know why I did this. Like I'm screaming at you. It's an orange for variables. Oh, thank you so much. Variables. You got it. Brenda, another question? Sí. ¿Alguna duda? Excuse me. I don't know where the button to like disconnect it from the Halo watch is. Oh, that's okay. You don't have to disconnect it. What we're going to do is going to take the code that is on my screen and we're going to drag those blocks out. Oh, okay. Thank you. Yeah. Por ahora, solo nos vamos a enfocar en la codificación. Todo lo que tenga que ver con la computadora lo vamos a hacer después. Yes. Excuse me. We can't find the fija and volume, the micrófono thing. So if yours is in English, it will be under variables. It's this color, orange. And then the volume, the volume for the microphone is under senses. Oh, wait, am I saying that in English or who was I answering, in English or Spanish? I'm so sorry. Yeah, so it was both. I think you're saying in both. Okay, it wasn't just me then. Awesome. Si notan que cada uno de esos botones, de estos bloques son de distintos colores. Este es amarillo, este es anaranjado tirándole amarillo, este es anaranjado fuerte y luego un anaranjado un poquito menos fuerte. Eso se va a encontrar en sonidos, sounds. Is that what you said? Or microphone? In sensing. Una pregunta. Sensores. I'm so sorry. Sensores. Una pregunta. I still can't find it. Ok. Variable dijo. Me sigue saliendo esto, pero yo le pongo la... I'm ready. I already did it. Pero ¿qué me tiene que salir? O sea, le coloco esto acá, pero no me sale. No la veo. Sí, le coloco la cosa acá, pero más nada. Más. Sí, lo que vamos a hacer por ahora es cancelar esa conexión porque vamos a crear el programa y luego lo podemos volver a conectar después de crear ese programa. And for the person that was looking for the microphone, it's this that says sensing on the left. It's right under lighting. It's like a light orange. Okay. Excuse me. Are we gonna need What's that? So in the manual that the Halo coach comes in, remember the one that says balloon, a flap something, fly a balloon? Well, in there it has a code called broadcast, and then are we gonna need that, or do we just take that out? Because in the one that you're showing me, it doesn't have broadcast at all. Denise? We're gonna be doing that next. All right, you're one step ahead of me, buddy. Excuse me. Yes. I don't see when button is pressed. Oh, okay. And you can stick to Spanish if you'd like. By the way, you don't have to do that in English. When button is pressed is found in eventos. Events on the left. Eventos. When button is pressed. I just only see this. Sorry, I can't see your screen. Let me see where you are. Events. I'm trying to find your screen here. I found it. Thank you. Yes, let me make you really big here. Oh. Shanice, can you see their screen? I can't see their screen, no. Okay. I don't know where the microphone thing is at. In sensing. I don't see the screen. Oh, there you are. Okay. When button is pressed, you already have that up top. I see it.
Yeah, you're good. You got it. Okay, but what about the microphone thing? The microphone? Do you see it in sensing? No, it's not here. Can you show me? Can you make it a little bit bigger? I'm trying to zoom into your screen. Oh, okay. Microphone. Is it microphone loudness? Yes. Yep, that's it. Okay. I have a question. Thank you. Yes. You got it. You know when after you have to put forever and there's like something F fija. I can't find it. Or fix or set. Is yours in English? Yeah. Okay, if you're in English, then you're going to go to variables, which is in dark orange, and it's going to say set. S-E-T. Set. For mine, it just says make a variable or make a list. Yeah, it sounds like you've got to make your variable. So that was the step right before it. And you're going to name it N. All good? And then it says for all. ¿Cómo hacemos para empezar? Okay. For all sprites. You got it. Yep, for all sprites. Have to start in the phone. How do we start on the phone? Say excuse me. Sorry. Excuse me. Uh-huh. How do you start on the phone? We're so behind. How do you start on the phone? You're going to download, actually, there's some steps in the chat. If Shanice can put them in the chat again. Tenemos el código de la que trae el libro, pero lo bajo en el teléfono y me da solo como instrucciones. Como entrar, que ya entramos. Pon la cámara, hija. Sí, ¿lo puede ver? Ajá. No. Sí, lo veo. Entonces solo ahí lo va y solo está en instrucciones. Pero no, ¿cómo bajar la aplicación? En el teléfono tengo que buscarla en el app o... Sí, en la App Store. Pero me tira una aplicación, pues no me tira la correcta. Que Ajá. Bueno, si tiene acceso al chat, en el chat Shanice puso los pasos y debe estar el QR code para ese. Oh, chat, QR code. Ajá. Sofía, ¿alguna duda? Yeah, what happened? Sí. A mí en las variables, ¿tiene algo que ver con que las variables me salgan en mayúsculas? Porque yo veo que las instrucciones todas salen minúsculas. ¿No tiene nada que ver eso? No. Oh, okay, good. We're good. Good question. Okay, so is it okay if I can go and start? Is it okay if I can make all of this already? Yep, it sure is. Go for it, buddy. You got it. So, I can do that right now? Yes, go ahead. Okay. Ahora, lo que me está preguntando este alumno es si puede completar todo el programa usando el papelito que viene con las instrucciones en su caja. Entonces, si ven, si están comparando lo que está en este papelito con lo que tengo en mi presentación, es algo muy similar. Yo solo lo estoy haciendo paso por paso, pero estamos completando el programa que se encuentra en el papelito en su caja. Excuse me? When I press N, it always freezes, and sometimes it just glitches too. Oh my gosh, I'm so sorry. I don't know what's up with that. I keep on closing the app and putting it back in, but it does the same thing. Do you happen to have another device nearby? I'm assuming you've restarted it a few times, huh? Should I restart it? I think you should. Shanice, you agree? Yes. Excuse me. Okay. Excuse me.
Excuse me. I got stuck in the part that says forever. Okay, so we have forever, and then inside of forever, we have set and to. So you're going to go to variables. It's an orange circle on the left. Excuse me. Variable. Excuse me. Yes, give me a second, Alba. I'll be right with you. I see you, Alba. Damaris? I don't know. En la mano izquierda, a mero abajo hay uno que se llama variables en naranja oscuro. Y dice fija N o va a decir set and to. Yeah. Okay. You see it? Yeah. No, people. And then drag it. Set and to. Stupid as shit. Because that doesn't sound we English. He put us in that. Somebody else is talking. That's Damaris? Yes. Okay, I think that's somebody else. Alba, go ahead. Oh, I have a question. Yes, go for it. So I put mine, it says let, I put it set N to microphone loudness. I put let rings shows 100%. How do I change it to the letter N? Great question. So you're going to go back to variables on the left-hand side. It's that dark orange. And you're going to choose an orange circle that has N in the middle. And you can drag that over where it had 100. Okay, thank you. Yeah, you got it. Great question. All right. Shanice. Excuse me? Should we give them some time to play around with that? No, excuse me? Yes, I'm sorry. Is this Matthew? Yeah. Where it says variable, do I press make a variable or make a list? Make a variable. All right. And then what do I do? And then put in the letter N and allow it for all sprites. All right. Awesome. Let's see. Who else do we have? Jefferson, you still have your hand up. Do you still have a question, Jefferson? Yes. Go ahead. Excuse me. I can't find the dark orange set and let me check. You can't find the dark orange circle on the left? Maybe it's further down in your menu if you want to scroll up. Yeah. Okay. Marlene, I think I heard you ask a question. Excuse me? Give me a second. Let me answer. Marlene? I'm stuck on number 2. Step number 2, the forever. So it says when the button is like a press, and then like I connect the Bluetooth, it doesn't really work. Like I don't hear it, and like I try to put the like play button, and it still doesn't work. Oh, okay, so you tried doing the B for Bluetooth right here? Say that again, please. Yeah. Did you press the B right here? This B right here? No, I haven't pressed B yet. Press that. It'll be red for you. Press it and connect your Halo code to your device. To connect my Halo code to my device. Excuse me. So what we're gonna do is we're going to give you some time to test out the loudness, the microphone. Can you find the microphone on your Halo code and talk into it and see what happens to the brightness of your light? I only have 4%. Yes, and I'm talking about 2. All right. Excuse me. Madeline, is it okay if okay, perfect. Thank you. Who was the next person? Excuse me. Let me see. Who is that? So it looks, perdón, parece que nos faltan 10 minutos para cerrar esta sesión. Lo que les quería decir es que prueben su programa. Conecta el dispositivo con tu microcomputadora. Identifica el micrófono. Y si alguien me puede enseñar dónde está su micrófono en su computadora. Y lo que va a hacer es hacerle ruido. Y lo más fuerte que usted haga ese ruido, quiero que noten cómo
afecta las luces de la computadora. I did it. Excuse me. Awesome. Uh-huh. How do you find the fire balloon button? The fire balloon button? Yeah, like the one that you showed on the screen. This one up here? Yeah. How do you find it? Mine just says untitled. Yeah, so if that means that your game has a name of untitled. What you can do is click on it and put in the name Flying Game. Oh, okay, thank you. Yeah, you got it. Excuse me? Mm-hmm. Mine's not showing that. Give me a second. This part right here or this part up top? Nothing of that. Alba, I see how yours is working. That's great. Thank you for showing that. As I talk, I can see the lights coming up. So Okay. what you want to do, thank you. So what you want to do is make sure that in the application, you are using the Halo code as your device. If you don't see this up top, then you want to press this plus button. This plus button is going to add that device. Okay. Alba, did you still have a question? I see your hand up still. You're good? No, I'm fine. Okay, thank you. And then Brenda, I see your hand still up. Do you have any questions? Yes, when I'm stuck on the second part where it says I can't find the button that says broadcast start and my device is in Spanish. Oh, okay. So broadcast the start. That's what you're saying? The event in the yellows. Jump, Yeah. stay. Jump. I'm sorry. It's supposed to I say don't have NVIA start in the NVIA in events. Jump. You got it. You found it. And then Yes. I'm in events. events, and it should say NVIA, and then you click on the drop down and write in start. Thank you. You're welcome. Awesome. Rosa Rivera? I see you have your hand up. Excuse me, I'm confused. Yes, tell me. Do we have to make the watch at home, or do we gotta do it when we go to the camp? You can do it either way. From my understanding, you can do it either one. If you have time at home, great. And if you don't, you can do it at school, at camp. Okay. Awesome. Thank you. Sophia? Thank you for your question. What do I do after this? Let's see. It looks all good. Can you press the center button of your Halo code? It's actually working. I can see it. Yeah, I did. It's working. I can see it lighting up green as I talk. Yeah. Can you look at your little? Yeah, it's working. See? Yeah. I finished mine. I did. You got it. Perdón, perdón, o sea que mi hija habló. ¿El dispositivo lo tienen que llevar al campamento? No. No es necesario, pero hay que devolverlo. Que yo sepa, no, es para ustedes. Ok, gracias. Sí, claro. Gracias. Antes de que se me termine el tiempo, solo les quería ofrecer más ideas de proyectos. En los pasos que siguen, es un juego donde se puede usar ese sensor del micrófono para hacer un juego de Flappy Bird. Entonces, lo que hizo Shanice es puso ella puso el link de esta presentación en el chat. Y así de ahí pueden crear el resto de este juego. Como notan, es medio complicado, entonces se los voy a dejar como tarea. Una pregunta. ¿Dónde van a recoger los niños? ¿En la escuela o por la casa? Yo no soy encargada del distrito del campamento, perdón, parece que les van a mandar algo el 3 de julio sobre el transporte. Ok, gracias. Sí, claro.
Ahora, tienen, give me a second so I can finish. Tienen en su caja varios distintos de programas que se ven así. Pueden usarlo como un wristband, pueden usarlo como el micrófono. Hay muchos distintos juegos que pueden hacer en su casa. Sí, quiere decir no. Pero si no termino de configurarlo, se lo van a terminar de configurar ustedes o ellos, no sé. De lo que yo entiendo, esto es solo para la casa. Es como un proyecto que ustedes pueden seguir tratando juntos. El dispositivo va a ser para que los niños jueguen en casa. Entonces, así es. No lo van a llevar entonces al campamento. De lo que yo entiendo, no se lleva al campamento. Pero la verdad, yo no soy involucrada con eso. Solo sé que esto es una porción. Es una parte donde ustedes también pueden tener una experiencia muy similar a los alumnos en la escuela, en el campamento. Ok, gracias. Ajá. Entonces, ¿usted? puede terminar de armarlo, ¿verdad? Para usarlo. Sí, así Poniéndole es. el brazalete, ¿por qué le quiere poner el brazalete? ¿Le quiere poner Sí, todo? claro. Sí. Ajá, claro que sí. Okay. Sí, ajá. Está bien. Y Jefferson, what was your question, Jefferson, before we go? Yo no he podido hallar ninguno de las dos, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Yo no he podido hallar ninguna de las dos como cosas para jugar al fly balloon. No encuentro los papelitos. You don't have those cards in your box? No. I can't find the. Pues sí, ¿Cómo se These llama? The slides. Mándale ahí un correo. Va a estar aquí en el chat. ¿Sí ves donde dice chat? Ahí Shanice puso eso. Parece que van a terminar en un minuto. En un minuto nos van a mandar a regresar al main room, al breakout room. Muchas gracias por intentar esto con nosotros. Ha sido un placer ayudarles. Ajá. If someone still has a question, it looks like we're about to leave in about 40 seconds, so you got to make it quick. My little thing, when I talked to it got stuck. Oh no! Okay, I would turn it off and on again. I would turn it off and on again.